Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, volvemos a estar en la problemática habitual de los conceptos y de intentar entender, intentar rápidamente darle un giro a la situación del Barça o de cualquier equipo que va mal. Y como metodología, pues nos abonamos a la unifactorialidad para encontrar ese factor que es el que está jodiendo, lo cambiamos, y por milagro, asunto arreglado. Es un poco lo que se está intentando hacer. De hecho, hay una encuesta ahora mismo en Marca que tiene casi ya 7.000, 6.000 y pico respuestas que me han mandado, donde se puede votar quién crees que es el mayor responsable o el responsable de que Barça y Atlético hayan caído de la Champions. Pone el entrenador, la planificación y la plantilla. Pues señores, que sepáis que casi el 70% de la gente ha votado el entrenador. Y yo tengo que volver a repetir un discurso que ya he dicho muchas veces, y que lo tengo que volver a repetir, pero de forma sobrada, porque no puedo acabar de entender. Mirad, ya sé que ahora os voy a dar la chapa, pero bueno, os jodéis. Este es el canal, y este canal da chapas. Y si no te gustan, pues te jodes. Hay un libro que me estoy leyendo ahora que se llama ¿Cómo funciona realmente el mundo? How the World Really Works. Me lo estoy leyendo en inglés porque no lo he encontrado en castellano. Es una de las recomendaciones de Bill Gates. Yo sigo a Bill Gates en su blog, en internet, y él va recomendando libros, y este es uno de los que él recomienda. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque este libro, el autor, que yo no lo conocía para nada, pero que Bill Gates lo tiene como muy recomendado, tiene un nombre rarísimo, se llama Václav Smiles o Mills, no sé cómo se pronuncia esta mierda. Bueno, es igual. El libro se llama ¿Cómo funciona realmente el mundo? Este Václav, el autor, que es un tipo mayor, es un tipo que ha escrito muchos libros, lo que pasa es que este es el primero que se convierte en bestseller, básicamente nos dice, nada más empezar el libro, nos dice que tenemos un pequeño problema en la sociedad occidental actual, por la cual, al no entender realmente cómo funciona el mundo, estamos todo el día demandando mierdas que no sirven para nada. Y una de las cosas que habla es el tema de la energía y este cambio hacia la energía renovable, como solar y eólica, que ya os digo que habiendo leyendo ya el primer capítulo que es sobre energía, ya os digo que es toda una fantasía. Es toda una fantasía y no os lo puedo explicar ahora porque es largo, como mucho os recomendaré que os compréis el puto libro, pero realmente tiene mucho sentido y lo que dice este caballero no es ilógico. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente existe una porción de la sociedad que realmente no sabe cómo funcionan las cosas, no sabe qué es lo que moviliza a nuestra sociedad, cuáles son los parámetros que nos impulsan a ser como somos. Y por lo tanto, cuando se enfrentan a un problema, como no saben realmente los pilares de cómo funciona el mundo, pues le cuesta encontrar soluciones a problemas que a veces son hasta básicos o muy sencillos o deberían ser relativamente sencillos. No te hablo ya de problemas groseros. Bueno, cuando estamos hablando del mundo del fútbol, un equipo de fútbol yo lo voy a catalogar como un sistema complejo. Es un sistema difícil porque tiene una serie de variables, es un sistema multifactorial, y esta serie de variables, algunas de ellas son bastante controlables a nivel individual, pero que saltan por los aires cuando las conjugas con otras variables. Es decir, que por sí solas esas variables parece que las podemos dominar, pero en cuanto friccionan con la variable de al lado, ambas se descontrolan o ambas pierden un poco esa estabilidad que yo le he dado a cada variable. Esto es muy importante entenderlo para cuando queremos decidir si el problema es la planificación, si es el entrenador, si es el presidente, si es el césped, si es el arbitraje, si es la meteorología, si es la pelota, si es he dicho el árbitro ya, si es el árbitro, si es el color de la camiseta, bueno, lo que sea. Cuando estamos hablando de un grupo de 24 jugadores, imaginaos que cada jugador es prácticamente una variable que se conjuga con otra variable y que yo puedo enseñarle muy bien a rematar a Dembélé y a centrar, y puedo enseñarle muy bien a Lewandowski a rematar, pero cuando por lo que sea Dembélé centra, o centra mal o Lewandowski no remata bien. Y dices, ¿pero por qué si cuando no están juntos Lewandowski remata bien y el otro también lo hace bien? ¿Por qué cuando los mezclo todo salta por los aires? Bueno, porque el fútbol es un sistema complejo. El fútbol es un sistema caótico. El fútbol es un sistema de difícil control. Por eso es un deporte tan entretenido y tan atractivo, porque tiene ese componente incontrolable o que aparentemente, bajo nuestra capacidad de medir los diferentes factores y parámetros que rigen el mundo del fútbol,
pues nos cuesta dominar. Por eso cuando nos hacen estas encuestas de quién es el culpable de una situación como la del Barça o la del Atlético de Madrid, es una encuesta absurda. No es para resolver nada, es simplemente porque ellos, al ponernos estas encuestas con esta posibilidad de solo votar una cosa, cuando se sabe que no es solo una cosa la que está fallando, porque si solo fuera una cosa la que está fallando, es muy fácil. Tú vas con tu coche y se te pincha una rueda y lo que falla de tu coche es la rueda, efectivamente, identificas rápidamente que lo que no te permite correr es que tienes una rueda pinchada. Cambias la rueda, pones la nueva. Oye, en el 100% de los casos que se hace esta maniobra, resulta que el coche vuelve a correr normal. Bueno, entonces tenemos perfectamente identificado que el problema es la rueda. Ahora, ¿qué pasa con esto del entrenador? Claro que con el entrenador tenemos datos de que cuando se pincha la rueda, es decir, que el entrenador no funciona y lo cambiamos, señores, los datos indican que la mayoría de las veces no se produce ningún tipo de cambio, que hay un porcentaje muy pequeño que permite aumentar el rendimiento o que volvemos al rendimiento habitual, y hay otro porcentaje también menor que te hace ir todavía a peor. Esto hace que evidentemente no tengas controlado el factor entrenador. Esto te está diciendo que el factor entrenador no es tan importante. Porque si no, si fuera tan importante y tan identificable cuando un equipo no va bien, sería como el ejemplo de la rueda. Que tú cambias la rueda del coche, hostia, y el 100% de las veces que tú tienes un problema, de repente se te pincha la rueda y no puedes correr, cambias la rueda, oye, el 100% de las veces cambias la rueda y el coche vuelve a funcionar perfecto, a la misma velocidad que antes. Eso es una identificación de una variable que efectivamente es la causa del problema. Te vuelves a pinchar rueda, sabes perfectamente lo que tienes que hacer para volver a ir a 120. Es cambiar la puta rueda. No tienes que andar pensando, ¿será la rueda? ¿Será mi forma de conducir? ¿Será el motor? ¿Será...? No, rueda pinchada, cambio rueda, punto. Pongo la nueva rueda y en principio, excepto que se haya jodido otra cosa, el coche vuelve a funcionar. Con el fútbol no pasa así, porque repito, se cambian de entrenadores y las cosas no ruedan como deberían rodar. Por lo tanto, el juego este de decir quién es el máximo culpable de una cosa, no sé qué, en el mundo del fútbol, es muy difícil de determinar. Es muy difícil de determinar. Porque ayer, por ejemplo, vamos al caso del Atlético de Madrid, tenemos a un Cholo Simeone que ha hecho ganador de Liga 2 veces al Atlético de Madrid, en una liga dominada fácilmente por Madrid y Barça. Él se ha conseguido colar para ganarla y ha llevado al Atlético de Madrid a 2 finales de la Champions. Dices, ¿por qué siendo Simeone un entrenador que ha conseguido esto tiene tantos vaivenes en su carrera? Es decir, que un año la gana, otro año queda cuarto, un año llega a finales de Champions, otro año no llega, se queda en fase de grupos como este año, se va a la Europa League. Dices, hombre, si el entrenador es tan importante, ¿no tendría que ser un poco como el ejemplo de la rueda? Que al cambiar de entrenador, o el mismo entrenador, si esa rueda siempre está bien, ¿no se supone que entonces más o menos siempre tiene que obtener los mismos resultados? ¿Por qué ese vaivén en el performance de un entrenador? ¿Por qué Tuchel te gana la Champions y al año siguiente lo despiden por mal rendimiento? Si es la misma rueda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Ah, no, es que han cambiado otros factores. Ah, entonces el entrenador no explica el rendimiento de un equipo, no tiene esa capacidad. Tiene parte de responsabilidad, pero no es la rueda del coche que efectivamente sabes que es el factor determinante cuando hay un pinchazo. Claro, aquí hay un pinchazo y resulta que queremos que la rueda, el entrenador o el motor, sabemos que si lo cambiamos, si fuera un problema de motor, cambiamos el motor, oye, sabes identificar, esta es la pieza que falla, se cambia, el 100% de las veces que cambio un motor defectuoso por uno nuevo, resulta que el coche vuelve a funcionar bien. Pero resulta que en el fútbol no pasa esto. Y como en el fútbol no pasa esto, tenemos que entender como aficionados cómo funciona el fútbol antes de salir en manada a pedir ciertas cosas. Entre ellas, que echen al entrenador. Porque recordar, incluso en el mundo de los comentaristas del fútbol, según tus preferencias, vas a decir que echen al entrenador o no. Hay gente que bajo resultados similares el año pasado estaba pidiendo la cabeza de Koeman. La estaban pidiendo con mucha efervescencia. El problema es automáticamente Koeman. Aquí no hay ningún tipo de debate. Es clarísimo. El que no lo vea es tonto del culo. ¿Vale? Cambiamos a Koeman por Xavi. Le traemos fichajes. Le compensamos más la plantilla. Resultado de esta fase de grupos.
Exactamente la misma que la de Koeman. Exactamente. La única diferencia es que en lugar de ganar a la Cenicienta por 1-0, le ganamos por 5-1 en casa. Pero lo demás, mismo resultado, prácticamente. Un poquito mejor con el Inter, porque allí no nos golearon, y aquí en casa empate a 3. Bueno, pero al final con el Bayern perdemos 2-0 y aquí 3-0. El año pasado 3-0 y 3-0. Es decir, que casi calcan el mismo resultado Xavi y Koeman en Champions. Casi. Empezando, no de cero, porque Koeman ya tenía una temporada a sus espaldas entera con el Barça, y el Xavi tenía el 75% de la temporada anterior, o el 70% de la temporada anterior. Entonces dices, ¿es Xavi realmente el problema? ¿Es Xavi realmente el problema? No, Xavi puede ser un factor que contribuya a agravar el problema. Sí, esto ya es más difícil de medir. A mí me cuesta más medirlo, si es Xavi o no un contribuidor. Pero evidentemente, viendo y entendiendo el impacto del entrenador, entiendo que no es el factor fundamental que hace que el Barça funcione o no funcione. Entiendo que no ese es el factor fundamental. El factor fundamental vuelve a ser nuevamente la plantilla. Vuelven a ser algunos jugadores que no dan la talla, porque ellos son los que están ahí. Ayer Simeone no tira el penalti que falla Carrasco, ¿a qué no? Entonces, ¿por qué va a ser responsable Simeone si un jugador tiene la responsabilidad de meter un penalti cuando la probabilidad de meter un penalti es del 98%, o yo que sé, es altísima, y resulta que lo falla? ¿Eso qué es? ¿Fallo del entrenador? ¿Eso, la responsabilidad del Cholo? ¿Que falle Carrasco en el último minuto o en el descuento un penalti que les daba la clasificación? ¿O que les permitía seguir vivos para intentar clasificarse para la siguiente ronda? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no tiene sentido que le echaras la culpa del fallo de Carrasco a Simeone? Bueno, pues entonces lo mismo pasa con los entrenadores. Hay mucha gente que quiere que yo hable mal de Xavi. Mirar, yo considero que Koeman era mediocre. Considero que era mediocre porque no se aclaraba con las alineaciones. ¿Por qué pensaba? Mirar, otro ejemplo, Valverde. ¿Por qué yo pensaba que Valverde era mediocre para el Barça? Bueno, porque Valverde el otro día reconoce que Xavi le da un baño táctico. ¿Sabéis cuál era una de mis principales quejas sobre Valverde? Que todos los entrenadores le daban un baño táctico. ¿Y por qué sabía que le daban un baño táctico? Porque no sé si os acordáis que en muchos partidos Valverde ponía a calentar a jugadores en el minuto 30 de la primera parte. Minuto 30, partidos en casa, contra equipos relativamente fáciles, a los 30 minutos ya había tíos calentando, porque la cosa no funcionaba. Y dices, hostia, una vez te puede pasar, dos te puede pasar, tres. Hombre, cuando hay muchos partidos donde la cosa no está funcionando y en el minuto 30 ya estás mandando a calentar para cambiar algunas piezas porque ves que no funciona lo que has puesto de salida, evidentemente esto no puede ser... evidentemente no es un trabajo táctico bien ejecutado, cuando tienes que rectificar a los 30 minutos. Yo esto no lo había, con esa continuidad que tenía Valverde, yo no lo había visto en la vida. Y entonces, entre eso y el juego del equipo, que no era verdaderamente nada atractivo, pues decías, este entrenador no me sirve, porque efectivamente no jugamos bien, y encima, coño, en el minuto 30 ya hay 3 tíos calentando en la banda, y digo, bueno, pues este tío, o sea, ¿ya no le gusta lo que está viendo? ¿Ya está disconforme con la propia alineación que él ha creado? Es bastante ridículo, ¿no? Con Koeman me pasaba lo mismo. Yo veía a Koeman y no le veía consistencia, no le veía constancia, no le veía una idea, no le veía un entrenador que dijera, bueno, vamos a jugar así, se va a hacer esto. No, era un entrenador que un día se jugaba de una forma, otro día de otra, y luego tenías el típico entrenador, como Gerard, ¿cómo se llama? El Moreno, ¿no? Que dice, no, si yo le he regalado las bandas a Koeman porque sé que así van a centrar y sé que no tienen a nadie para rematar. Y efectivamente, ¿os acordáis de aquel partido, creo, contra el Granada, que centramos 300.000 millones de veces, no rematamos ni una puta vez, y creo que empatamos a 0 o perdimos el partido? Y claro, el entrenador del Granada decía, no, es que yo ya tácticamente, yo ya he hecho, ya ha sucedido lo que yo quería que sucediera, que era que se hincharan a centrar. Claro, cuando pasa eso dices, Koeman no es entrenador para el Barça, porque te están dando unos baños tácticos brutales. ¿Qué pasa con Xavi? Que Xavi hasta el día de ayer, yo realmente no he visto ningún partido bochornoso, al nivel de decir, porque partidos malos siempre va a haber partidos malos, pero hablo de bochorno de estos de decir, Dios mío, porque al final los partidos contra el Inter no me parecieron un bochorno, fueron malos, pero no fueron un bochorno, y el partido contra el Bayern de Múnich en Múnich fue un mal partido porque se perdió, pero no fue un bochorno. Entonces digo, bueno, yo por lo menos
no he pasado vergüenza con el Barça. El día del Celta un poquito, pero en general, desde que está Xavi, vergüenza, el día del Eintracht, los dos del Eintracht quizá, he pasado vergüenza, pero en general, el último partido aquí en el Camp Nou contra el Villarreal, pasé vergüenza. Pero no tanto como con el resto de entrenadores. Y desde que le han traído los fichajes y hemos compensado un poco la plantilla, yo no he pasado tanta vergüenza. O sea, solo he pasado vergüenza ayer. Porque ayer yo no estoy enfadado por perder, ni estoy enfadado por caer eliminados, porque yo ya estaba eliminado. Yo ya estaba con la cabeza en la Europa League. Yo es que ayer pasé vergüenza. Como me pasaba con Koeman y con Valverde, que pasaba vergüenza. Señores, de verdad, me sentía mal. Decía, es que estoy avergonzado de que el Barça sea así, de que juegue así de mal, de que sea tan malo este equipo, de que no haya ningún tipo de automatismo, ningún tipo de plan, ningún tipo de cohesión grupal, ningún tipo de sensación de jugadores cohesionados jugando como equipo, como vi ayer, por ejemplo, al Bayern de Múnich o como vi al Barça el día de Múnich. Como eso no lo veía ni con Valverde, ni con Setién, ni con Koeman, para mí, pues estaba claro que estos entrenadores no son para el Barça. Con Xavi, siento que hemos mejorado a estos tres entrenadores, pero ojo, no estoy 100% contento. Estoy bastante descontento, sobre todo con la falta de automatismos. Sigo sin entender cómo un entrenador como Xavi aún no ha implementado cosas que vea repetidas una y otra vez, como pasaba con el Barça de Guardiola, que dices, esto siempre lo hacen y siempre sale. Bueno, no se ve con Xavi. Es un juego muy predecible, es un juego muy estático, es un juego muy excesivamente posicional, donde prácticamente es tirársela a Dembélé a ver si hace alguna genialidad. Y claro, Dembélé es más inconstante que yo que sé. No se me ocurre ni siquiera una analogía graciosa para por lo menos hacerte pasar un buen rato. ¿A dónde voy con este vídeo? Señores, el problema del Barça no es uno. El problema del Barça son varios. Y es, uno, que la plantilla aún no está al nivel que debería estar. Aún no lo está. Hay muchos jugadores que no tienen la constancia para ser nivel Barça. Otros son una incógnita, porque, por ejemplo, para mí Bellerín no lo sería, pero claro, no le he visto lo suficiente en el Barça. Entonces habría que ver si Bellerín tiene nivel Barça o no. Ayer, por los pelos. Yo al Bellerín de ayer sí lo veo compitiendo en la Liga, sin ningún problema. Contra el Villarreal, el Athletic Club, ningún problema. Ahora, ¿tiene nivel para competir contra un Manchester City, un Bayern de Múnich, un PSG? Tenemos ahí chicha, un Liverpool. ¿Tiene Bellerín? Pues no lo sé. La verdad que no lo sé. Entonces, si no lo sé, si tengo dudas, ¿es Bellerín jugador del Barça o no? En principio no. Porque tendría que tener meridianamente claro que sí tiene nivel para el Barça. Frenkie de Jong, ¿tiene nivel para el Barça? Para mí no. ¿Por qué? Porque hay muchos partidos que desaparece. Hay muchos partidos que se vuelve intrascendente. Hay muchos partidos que no consigue liderar al equipo y ponerlo firmes y organizarlo. Por lo tanto, no tiene nivel Barça. Busquets en estos momentos tampoco tiene ese nivel Barça. Lo tuvo durante muchos años, pero ya no lo tiene. Lo ha perdido, porque se pierde. Por eso hay jugadores que llegan a determinada edad y se van. Dani Alves vino el año pasado. No tenía nivel Barça, por eso no ha seguido. ¿Por qué no tiene nivel Barça? Hombre, porque le ha pillado la biología, le ha pillado la edad, lo que nos pilla a todos. Entonces, al final, señores, el Barça todavía tiene muchas cosas que arreglar. Y sí, competiremos. Y no serán todos los partidos como el de ayer. Porque no hay muchos Bayerns en el camino. Hay unos cuantos, pero hay pocos. La mayoría de partidos serán relativamente plácidos si los jugadores no bajan los brazos. Serán relativamente benévolos. Porque hay nivel. Hay entrenador suficiente para competir contra el 80% de los equipos. Y hay plantilla suficiente para competir con el 80% de los equipos. Lo que no hay plantilla ni entrenador ahora mismo para competir con ese 20% que está en la élite. Ese 20% superior con el cual no podemos competir, que no quita que en algún partido suene la flauta y les metamos un 0-4. Claro, sí, eso puede pasar. Pero de ahí a que tengamos el nivel, no, porque el nivel no se demuestra con una victoria. El nivel se demuestra con una constancia. Esto es como cuando la gente te dice ahora, cuando yo digo lo de que vuelva Messi, por Dios, y me dicen, sí, pero Messi estuvo en el 8-2. Ya, pero el 8-2 fue casi un accidente. ¿Cuántos partidos al Barça le han metido 8 goles en Champions? Nunca, solo ese partido. Solo en ese. Ahora, ¿cuántas veces estando Messi en el Barça hemos pasado o hemos caído a la Europa League? Ninguna. Entonces, tú me estás diciendo que por un partido
te cargas a Leo Messi y por todo lo bueno que ha hecho, que es muy superior a esa negatividad de ese partido o de alguna de las goleadas, me dices que entonces Messi ya no vale. Mira, el día del Liverpool, aquí en casa nos salva Messi. El día de la Roma, aquí en casa también es Messi. Messi ha sido prácticamente fundamental para que muchas eliminatorias y partidos jodidos no se perdieran de forma calamitosa. Nos ha salvado muchísimas más veces de las que nos ha perjudicado. Con lo cual te hace pensar que el problema del 8-2 no fue Messi. El problema del 8-2 no fue Messi. Era el resto del equipo. Bueno, señores, y esto es lo que pasa, que la gente no sabe cómo funciona el fútbol. Y como no sabe, y encima no quiere saberlo, y encima quiere dar lecciones de que sí sabe, porque yo después de este vídeo me tendré que tragar cada comentario que fliparás, y tendré que intentar responder con educación, pues si no entendemos cómo funciona el fútbol, evidentemente podemos rabiar. Y tú puedes decir, mira, yo no sé cómo funciona el fútbol, pero yo quiero cambiar de entrenador. Muy bien, vale, no te haremos caso. Igual que si yo tengo un cáncer y el oncólogo me dice una cosa y te pregunto a ti y tú no eres oncólogo y me dices otra cosa, no te haré caso. Haré caso a mi médico. ¿Verdad? Bueno, tú puedes decir lo que quieras, estás en tu derecho y bienvenidos son tus comentarios para que opines lo que te dé la gana. Pero eso no te capacita más allá de dar una opinión. Porque el Barça tiene un problema que es importante, que es multifactorial y que no se va a resolver cambiando de entrenador. ¿Y sabéis cómo lo sé? Porque ya hemos cambiado 4 veces de entrenador. Y no se ha resuelto. Tuvimos a Valverde, pifiamos fuerte en Champions. Bueno, pifiamos fuerte en Champions. Perdón. A ver, caer en semis contra el Liverpool ahora suena a gloria. Ahora suena a gloria. Aunque cayéramos como caímos en el campo del Liverpool. Pero caer en Champions, en semifinales, ahora mismo suena a vamos. ¿Quién no firmaría? ¿Quién no firmaría tener equipo para poder llegar a las semis de la Champions? Madre de Dios. Bueno, pero bueno, en aquella época pensábamos que era una pifiada de cojones caer contra la Roma y contra el Liverpool como caímos. Pero es que lo que ha venido después, entre ellos Setién, el máximo cruifista después de Cruyff, y después Koeman, supuestamente alumno de Johan Cruyff y uno de los mejores jugadores del Dream Team, por no decir el mejor, el que marcó el gol de Wembley. Bueno, pues al final hemos cambiado entrenadores y ninguno ha funcionado o ninguno ha conseguido sacar el Barça del agujero, lo que te hace indicar que cambiando la rueda no hemos resuelto el problema. Por lo tanto, el problema no será la rueda. No vuelvas a cambiar la rueda, que quizá la rueda no está pinchada, amigo mío. Quizá lo que está pinchado es otra cosa. O quizá la rueda está un poco desinflada porque el entrenador no es el mejor del mundo, pero tenemos problemas más graves en el coche que cambiar la rueda. Porque quizá con ese deshinche de rueda aún podríamos llegar bien a nuestro destino. Pero quizá están fallando otra serie de cosas que efectivamente están lastrando el problema del Barça. Así que no intentéis encontrar la bala de plata para este problema porque no existe el hombre lobo. El Barça tiene un problema que va a costar corregir. Porque los jugadores que tenemos, algunos no tienen nivel para estar en esta plantilla. Señores, nos veremos en el próximo vídeo para vuestro vídeo vecino de Spider. Hasta la próxima. Suscríbete, yo soy Spider y soy